Mujer, si tú supieras. Bienvenida, amiga, a tu programa Mujer, si tú supieras. Este segmento en el cual escuchamos la palabra de Dios, esa luz que ilumina nuestros pasos, nuestro entendimiento, nuestro caminar, esa espada de doble filo que nos llega a través de nuestra amiga Nancy de Cabrera. La palabra del Señor que compartirá hoy será con el tema Tiempo de callar. Escuchemos qué nos comparte hoy. Hola, y qué alegría poder reunirnos en torno a la palabra de Dios, disponer este momento para escuchar su dulce voz. Estamos en esta hermosa serie, Todo tiene su tiempo. Y qué bendición hoy poder meditar precisamente en el verso 7 del capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Y hoy hablaremos precisamente de este tiempo que tenemos en nuestras vidas, que debemos de aprovecharlo, y la palabra de Dios dice que hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar. Lo interesante en todo el proceso es que qué hermoso es poder conversar, qué hermoso es poder hablar. De hecho, son una de las características hermosas del ser humano que nos permite poder comunicarnos. Y cuando nosotros logramos exteriorizar nuestros sentimientos y a veces nuestros pensamientos, pues logramos esa comunicación, esa cercanía con los demás. Y pudiéramos en un momento dado pues caer en la trampa de solo querer hablar y hablar, pero nunca callarnos para poder escuchar. Dentro de nuestro organismo notamos cosas importantes y la palabra de Dios nos indica qué hermoso es que nosotros podamos disfrutar no solo del hablar, sino en un momento de callar. Y dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 19. Sepan, mis queridos hermanos, que todo hombre debe estar atento para escuchar, ser parco en hablar y lento a la ira. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando nosotros observamos, notamos que tenemos dos oídos y una boca. Esto nos permite como decir, bueno, como dice la palabra de Dios, debemos de ser parcas para hablar y estar más atentas para escuchar. Esto significa que en el momento en que yo me callo, estoy disponiéndome entonces para poder escuchar lo que me quieran decir o trasladar. Y no sé si has notado, pero cuando uno está en una conversación y uno se dispone a querer escuchar, como que la conversación es mejor y logramos descubrir el sentimiento de la otra persona, y entonces esta conversación tiene mejores frutos. Que por el contrario, a uno le dicen, es que no dejas hablar, es que no escuchas, porque la persona pareciera que solo quisiera hablar. La palabra de Dios nos habla precisamente de lo importante que es escuchar. Dios, en su amor y en su misericordia, decide llevar a todo un pueblo por una travesía que duró 40 años. En el libro de Éxodo. Y dice que en todo ese proceso lo único que el Señor quería era llevarlos al desierto para hablarles al corazón. ¿Y qué le tocaba a todo este pueblo? Pues escucharle, ¿sí? Y Él quitó todos los distractores, todo lo que podía alejarles en un momento dado, porque lo que Dios anhelaba con todo su corazón era hablarle a este pueblo y que ellos pudieran sentir su cercanía, su compañía y su dependencia. En un momento dado, cuando nosotros observamos estos tiempos hermosos, en el tiempo de oración, también tenemos que ir descubriendo que tenemos que permitir también que Dios nos hable. Y nos habla a través de su palabra. Y nos habla con la fuerza de su Santo Espíritu. Y se manifiesta de una manera extraordinaria en nuestras vidas. También Jesús, dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, que en su momento de su travesía, el Espíritu Santo lo lleva al desierto.
Y él pasa allí 40 días constantes, ahí escuchando lo que el Padre quería decirle. Qué importante entonces descubrir estos episodios también nosotros en nuestras vidas. Y a la luz de la palabra de Dios, preguntarme yo también, ¿estoy teniendo estos espacios en mi vida donde permito que Dios me habla? Donde me detengo en lo que estoy realizando y pregunto, consulto. O simple y sencillamente me dedico siempre a estar hablando y nunca callo. Cuando escuchamos comentarios acerca de jóvenes que se acercan con nosotros a pedirnos consejo, lo primero que nos dicen es, mi papá o mi mamá no escucha, ¿verdad? Solo ellos hablan y cada vez que me hablan es para decirme todo lo que quieren que realice o que no estoy haciendo bien. Y es en ese momento donde nosotros tenemos que ver cómo podemos detenernos y también provocar estos espacios donde callamos. Y estamos descubriendo hoy que este tiempo para hacer silencio, este tiempo para callarnos, es un tiempo hermoso para poder escuchar a la persona que amamos. Y hablando espiritualmente en nuestra relación con Dios, qué lindo es permitir que nos lleve al desierto, callar nosotros para que Él hable. En este sentido, vamos descubriendo entonces lo importante que es callar y callar para escuchar. Que conste que no estamos hablando de oír, porque oír todos oímos. Estamos hablando de escuchar, que es el momento en el que yo me produzco este silencio o me callo, para realmente meditar en las palabras que me están dando o me están trasladando. Entonces, a partir de ahora, pidámosle al Señor con todo nuestro corazón tener estos espacios donde realmente voy a callarme para escuchar su voz, pero también para poder escuchar a los demás. No todo el tiempo es para hablar. Siempre que nosotros nos dispongamos entonces a escuchar, estaremos aprendiendo, pero también estaremos nosotros creciendo como personas. Y si hablamos acerca de la fe, cuando nos disponemos a escuchar y escuchar la palabra de Dios, pues será un hermoso momento para aumentar también nuestra fe. En este tiempo que hoy el Señor nos está permitiendo descubrir que es preciso hacer este momento en nuestras vidas para escuchar, tendremos por supuesto cuestiones favorables en nuestro desarrollo del diario vivir. Así que pidámosle entonces al Señor para que podamos tener estos momentos para poder escuchar, que sería el momento en que nosotros callamos. Así que continuamos. Y hoy estaríamos hablando acerca de lo importante que también es tener un tiempo para hablar. No todo el momento en nuestras vidas es un momento de silencio. Qué hermoso es poder hablar. Y hay dos formas en que nosotros realmente podemos hablar acerca de Dios, de lo que Dios está haciendo. Y qué lindo es que nosotros podamos ser instrumentos de Dios para poder hablar de Él. Y nosotros notamos efectivamente que en la palabra de Dios nos habla acerca de los profetas y cómo los profetas fueron instrumentos de Dios para hablar acerca de sus grandezas y sus maravillas. Por lo tanto, todo lo que nosotros hablemos siempre va a tener una consecuencia, una respuesta. De ahí lo importante de meditar cada una de nuestras palabras. Pero no solo gesticular las palabras es una forma de comunicarnos. Me parece que la primera forma con que nosotros hablamos al mundo de lo que está en nuestro corazón es a través del testimonio, el ejemplo de vida. Y qué importante es entonces hablar con mis acciones de lo que realmente está en mi corazón. Una mirada, el tono de voz, la forma en que te atiendo y mi forma de proceder, hablar siempre con la verdad, tratar a los demás con respeto. Estos grandes ejemplos de vida que nosotros podemos dar es una forma de hablar de lo que está en nuestro corazón. Entonces de ahora en adelante dispongámonos también a hablar con nuestro ejemplo.
Fíjese que a veces nuestras acciones borran, por así decir, las palabras que pronunciamos. A veces nuestros hijos nos cuestionan y nos van a decir, sí, es que hablar es fácil, pero tú no lo haces. ¿Y cómo nos molesta? ¿Cómo nos irrita? ¿Cómo nos ocasiona hasta enojo en un momento dado? Pero qué verdad hay en todo ello. Por eso pidámosle al Señor que nos permita entonces poder hablar también con nuestro ejemplo, con nuestras acciones, con lo que nosotros hacemos. Que realmente lo que Dios nos ha hablado, cuando nos ha llevado al desierto, cuando hemos callado, cuando hemos escuchado su voz, cuando hemos hecho el tiempo de callar, se pueda trasladar precisamente en acciones de vida. Y será muchas veces la única Biblia que las personas van a poder leer, tu propia vida. Y ahí es donde uno empieza a notar. Escuché el testimonio hermoso de una gran mujer que efectivamente le tocó pasar por un problema difícil hoy por hoy en esta pandemia que hemos atravesado todos. Y ella menciona y dice, mi esposo nunca quiso participar en la comunidad, nunca quiso estar en momentos de oración, pero una enfermedad le permitió a él poder acercarse a Dios. Y en ese proceso, lo único que podíamos hacer, porque él no podía hablar, era orar. Y juntos empezamos a orar. Y fue precisamente esta forma en que Dios me permitió que a través de lo que Él estaba haciendo en mi vida, Él pudiera abrir su corazón. Hoy por hoy, esta hermosa mujer comenta y dice, mi esposo no está conmigo, pero estoy en paz, porque pudo encontrarse con el Señor. Porque el testimonio de lo que Dios había hecho en mí le permitió abrir su corazón. Y qué lindo es poder experimentar la misericordia de Dios y que Él le haya servido mi vida para acercarse a Dios en los últimos momentos de su vida. Tiempos de gracia, tiempos de bendición. ¿Por qué? Porque había una mujer que con sus acciones y con sus palabras, con su paciencia y con su amor, le hizo ver a su esposo que había un Dios vivo. Las palabras que con acciones se presentan. Y por supuesto, la segunda forma sí, ya es la palabra, lo que gesticulamos, lo que nosotros decimos. No solo el ejemplo, sino la forma en que tenemos de expresarnos y trasladar. Y el Papa Francisco nos invita y nos dice, es necesario tener una iglesia de salida. Que nos atrevamos a hablar de Cristo, hablar de su amor, de su misericordia. Que nosotros nos disponamos entonces a que nuestras palabras puedan reflejar la vida misma. Que nosotros seamos instrumentos de Él y que nuestras palabras sirvan para edificar, para construir y para levantar a otros. Y precisamente cuando nos disponemos a hablar del Señor, pasarán cosas interesantes de las cuales también queremos hablar. Los tiempos entonces en que nosotros nos disponemos a hablar y a callar son tiempos hermosos. Y continuando hablando precisamente acerca de poder hablar, que nosotros podamos ser, como hablábamos anteriormente, profetas. Y claro, al hablar de Dios nos vamos a topar como los profetas, con una falta de aceptación, con una resistencia, pero debemos de ser valientes. Nos gusta hablar de Dios y nos gusta hablar de las cosas hermosas que Dios hace. Nos gustan todos esos temas en donde sentimos, ¿verdad?, que todo es una bendición, pero cuando nos toca hablar de cruz, cuando nos toca de pasar esos momentos y hablar que también habrá momentos difíciles, no todos queremos realizar esta misión hermosa que Dios nos ha dado. Pero este es el tiempo. Y este es el tiempo para hablar de Dios. En medio de todas las dificultades, de las situaciones difíciles, no es momento para quedarnos callados, no es momento para decir a ver qué pasa, no es momento para hacernos los desentendidos. En realidad, este es el tiempo para que hablemos del Señor con convicción, con certeza, con gozo, con alegría.
Y los santos nos lo han dicho por la eternidad, ¿verdad? Que debemos de hablar y es tiempo de gritar. Y me gustaría compartir contigo las palabras de Santa Catalina de Siena. Y leo textualmente lo que hablaba acerca de hablar. Y dice, callar cuando se debe hablar es una imperfección y a veces hasta un pecado. Es tiempo entonces en que nosotros digamos, voy a hablar de Dios a mis hijos, voy a hablar a Dios en mi trabajo, voy a hablar a Dios en el entorno donde yo me estoy desenvolviendo. Y este es el tiempo para poder hacerlo. Sé que nos quieren acallar, sé que a veces sentimos que no es oportuno, sé que le tenemos miedo al rechazo, sé que tenemos miedo a que nos señalen, pero la palabra de Dios nos muestra y nos dice que este es el tiempo hermoso de Dios y que nosotros debemos de aprovechar en este tiempo de oscuridad, en este tiempo difícil. Lo que nos toca a nosotros es hablar acerca de Dios. Y cuando usted se disponga a hablar en general, trate siempre de pronunciar palabras que dejen algo bueno en el interlocutor, que dejen algo bueno en el corazón del otro, que se vuelvan semillas de palabra, que puedan dar fruto. Dejemos a un lado esas palabras que a veces lanzamos solo para herir, que lanzamos para crear un juicio, para hablar mal, para desalentar. Es así de verdad, mejor nos quedamos callados. Pero hoy el Señor nos invita a asumir esta responsabilidad de las palabras que nosotros pronunciamos. Y qué mejor que hablar del Señor. ¿Qué te parece entonces si oramos al Señor para que en realidad Él venga a poner un guarda, ¿verdad? Un candado en nuestros labios? Y todo aquello que no es preciso que nosotros digamos, no lo pronunciamos, que no ocasionemos una herida en el otro. Y por supuesto que nos conceda la gracia de callar para poder escuchar. Así que juntos decimos, Padre de la Gloria, te damos gracias porque tú tienes un tiempo para todo. Las que tenemos la dificultad para callarnos por un momento, danos la gracia, Señor, de disponernos a escuchar más, a quedarnos calladas, a tener el respeto en las conversaciones, de buscar esos espacios de silencio para poder experimentar lo que es el sentimiento, la acogida de la otra persona que se comunica con nosotros. Danos la gracia, Señor, de al momento de hablar, pronunciar palabras oportunas, que edifiquen, que construyen, pero sobre todo queremos pedirte esos espacios donde tú nos llevas al desierto y nos hablas al corazón. Queremos ser nosotros personas que acojan tu palabra, pero porque hemos hecho silencio, porque queremos escucharte. Y danos la valentía para hablar de ti a los demás, sobre todo en los tiempos difíciles, sobre todo en los momentos difíciles, que tengamos el coraje de hablar acerca de ti como camino, verdad y vida. Gracias te damos por cada uno de los tiempos que hoy hemos podido meditar a la luz de tu palabra y permítenos llevarlos a la práctica. Todo esto lo hemos pedido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, que permita en todo momento que puedas utilizar los tiempos en la forma adecuada, pero sobre todo que podamos tomar la valentía para hablar siempre del Señor. Estuvo con ustedes su servidora y amiga Nancy Cabrera. No les digo adiós, sino hasta pronto. Que Dios les bendiga. Es tiempo de ejercitar en nuestro segmento Ejercicios para el Alma, en donde todas esas citas bíblicas escuchadas a través del tema de hoy vas a poder ponerlas en práctica, tomar nota y subrayarlas en tu Biblia, y todos esos consejos que nos da nuestra amiga Brenda Cordero para poder acercarnos siempre a la palabra del Señor, memorizarla y compartirla. Escuchemos.
Es una bendición poder estar disfrutando de las cosas del Señor, de la proclamación de su palabra. Acabamos de escuchar la palabra de Dios a través de nuestra hermana Nancy de Cabrera y hoy te traigo ejercicios para el alma que nos van a ayudar a poner en práctica lo que estamos escuchando. Nuestra inspiración es lo que dice en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 25. Dichoso el hombre que se dedica a meditar la ley perfecta de la libertad y no se contenta con oírla para luego olvidarla, sino que la lleva a la práctica. Los ejercicios para el alma que te daré son 3. El primero es la lectura bíblica. El segundo es memorización de citas y el tercero son actividades. Para este segmento te invito a que tengas a la mano un cuaderno con tu lapicero para tomar apuntes. Fichas que las puedes encontrar de diferentes tamaños y colores, pues su uso es muy práctico para la memorización de citas. Marcadores para ir resaltando esas citas bíblicas que nos hablan al corazón. Y por supuesto tener a la mano nuestra Biblia. Para el tema del día de hoy, que es tiempo de callar, nuestro primer ejercicio para el alma, que es la lectura bíblica, te invito a que busques en el libro Eclesiástico, el capítulo 5, y leas los versículos del 9 al 15. Luego puedes escribir en tu cuaderno el versículo que más te haya gustado y que más te haya hablado al corazón. Nuestro segundo ejercicio para el alma es la memorización de citas. Para este tema tenemos 4 citas que nos ejemplifican bien el tema. La primera cita la vamos a encontrar en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 7b. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Nuestra segunda cita la vamos a encontrar en el libro de Proverbios, en el capítulo 10, el versículo 19. Aquí se nos dice: en el mucho hablar no falta el pecado. El que pone frenos a sus palabras es prudente. Nuestra tercera cita la vamos a encontrar en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 19. Aquí podemos apreciar lo siguiente: sepan, mis queridos hermanos, que todo hombre debe estar atento para escuchar, ser parco en hablar y lento a la ira. Y la cuarta cita la vamos a encontrar en el libro de Eclesiástico, en el capítulo 5, versículo 13. Hablar te puede traer honra o deshonra, y en la lengua del hombre está su ruina. Vamos entonces al tercer ejercicio para el alma, que es actividades. La primera actividad que yo te sugiero que hagas es: busca escuchar el Evangelio, conocer más de Jesús, y para esto debes de hacer tiempo, debes de callar todo lo que está a tu alrededor. Posiblemente tenemos tanto que hacer. Callar implica dejar la rutina. Callar implica hacerle el tiempo para poder escuchar la palabra de Dios. Como segunda actividad, te sugiero que hables a las personas que te rodean de tu testimonio, de lo que el Señor ha hecho por ti. No te lo quedes, háblalo, porque el testimonio puede edificar a otras personas. Y como tercera actividad, te sugiero que calles
cuando no vas a decir nada que edifique a las personas. Calla cuando quieras criticar, pero habla cuando tus palabras sean de bendición para otras personas. Que el Señor te bendiga. Hemos llegado al final de nuestro programa. Te damos las gracias por acompañarnos, por estar en sintonía, por ser esa mujer que quiere crecer. Te invitamos, amiga, que nos busques en las diferentes redes sociales, a través de Facebook, de Instagram, que nos busques en el canal de YouTube, que hagas los comentarios y sobre todo que compartas en las redes sociales tú también. Y así puedes volverte una mujer evangelizadora y pescadora en las redes. Y te invitamos a que nos escribas a través del 4912-5656 en nuestro WhatsApp o a través del correo electrónico info@mujersitúsupieras.com. Qué alegría fue poder estar en compañía tuya y te invitamos, amiga, que no te pierdas de tu programa Mujer si tú supieras. Que Dios te bendiga.